Buen día, mi nombre es Darcy Hernández, estoy matriculada en el programa de agronomía, cursando la materia de antropología. Por lo tanto, vamos a hablar sobre la cultura, un concepto antropológico. Bueno, continuamos contestando la primera pregunta que dice que ¿qué es la cultura según la antropología? Según Taylor, la cultura o civilización en sentido etnográfico amplio es aquello que lo incluye aquello que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otros hábitos o capacidades adquiridas por el hombre en cuanto al miembro de la sociedad. El término de cultura se relaciona con la antropología cultural, es decir, la cultura humana, la cual enmarca las diferencias y semejanzas de conducta entre los grupos humanos, como también la descripción de las diversas culturas y de los procesos que los caracterizan como una condición esencial para la existencia humana. Bueno, entonces, ¿cómo fue esa transformación del concepto de la cultura en la antropología? ¿Cómo se unieron estas dos ciencias? Entonces, este concepto surgió de la necesidad de adoptar un término que caracterice los aspectos comunes de ciertas formas de comportamiento propias del ser humano. Entonces, el comportamiento humano es en gran parte el producto de un aprendizaje día a día y de esa manera el hombre tuvo la oportunidad de crear cultura. Entre los antropólogos se puede distinguir dos conceptos de cultura. El primero es los materialistas, que consisten en la cultura que es un comportamiento observado, entonces que es como nuestro entorno social, político, físico, etcétera. Y los mentalistas, que consideran la cultura como una abstracción, está ligada a una serie de reglas y normas, bueno, según la vida. ¿Qué es el relativismo cultural? Vamos entonces a identificar qué es el relativismo cultural. Se identifica en poseer rasgos comunes con los demás, pero que a la vez sea diferente de cualquier otra posición. Por lo tanto, se entiende que es única, teniendo en cuenta las pautas negativas y positivas, es decir, los valores del bien y los valores del mal. Un ejemplo de relativismo cultural. Considerar incorrecto que las personas se encuentren desnudas en la vía pública, pero considerarlo normal en culturas en que la vestimenta que se utiliza cubre menos partes del cuerpo. Ese es un buen ejemplo. Otro ejemplo podría ser, cuando estamos de visita, seguir las normas de la casa a donde estamos visitando, aunque sean distintas a las que rigen en nuestra casa. Ese también es un ejemplo de relativismo cultural. Vamos a ver entonces qué significa etnocentrismo. Considera el modo de vida propio preferible al de los demás. Es decir, es como juzgar de forma menos crítica, pero se está juzgando el comportamiento de una persona, teniendo en cuenta el conjunto de normas de la cultura propia. El etnocentrismo quiere valorar su propia cultura por encima de los demás, no importa lo que tenga que hacer. Entonces, un ejemplo de etnocentrismo sería la conquista de América, que se distingue de esta manera: la relación de violento irrespeto y trato esclavizante que los colonos europeos dieron a los aborígenes americanos durante la conquista del continente. Es un caso extremo de etnocentrismo, cuando no simplemente de racismo. Los conquistadores ignoraron la presencia de, de complejas culturas aborígenes y les impusieron su religión, lengua, etc. Bueno, eh, finalmente, la cultura y la antropología es importante para mi formación académica. ¿Por qué? Porque de esta perspectiva los esquemas culturales son series simbólicas cuyas relaciones entre sí sirven de modelo a las acciones humanas, ya que el individuo no puede por sí solo aprender por la experiencia todo lo que necesita para su supervivencia. Necesita adquirir mediante la educación unos modos de conducta lo más útiles y adaptados posibles al entorno. Necesita, además, que el aprendizaje sea rápido, adecuado, para automatizar gran parte de estos modos de conducta. Para esto es muy importante, entonces, tener en cuenta la cultura y la antropología, ya que están ligadas, pero también tener sus diferencias y semejanzas. Muchísimas gracias. Les habló Darcy Hernández. Gracias.